socio. Él es Felipe Pereira, es ingeniero civil industrial con mención en transporte y logística de la Universidad Católica de Chile, de la Pontificia Universidad Católica. Tiene 10 años de experiencia en el análisis estratégico y táctico de demanda y oferta de transporte. Ha trabajado en planificación y modelación de sistemas de transporte urbano y evaluación de proyectos. Él actualmente se desempeña como analista de sistemas de transporte del área de desarrollo metodológico de SECTRA y como docente de la cátedra Planificación de Sistemas de Transporte Urbano en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El tema que él presentará es restricción permanente con pase diario como medida de control de la congestión. Felipe, te doy entonces la palabra y la posibilidad de compartir la pantalla para que comiences. Bueno, pero muchas gracias por la invitación a formar parte de la sociedad. El tema que voy a presentar en esta ocasión es un análisis que realizamos en SECTRA en el área metodológica y datos y el área estratégica durante la administración pasada sobre una medida de restricción vehicular con pase diario que fue propuesta por el entonces ministro Andrés Gómez Lobo y luego también por un grupo de investigadores de la Universidad Católica donde estaba el economista Juan Pablo Montero. Bueno, comenzaré con un contexto del problema y un detalle de la propuesta que analizamos en ese momento. La congestión vehicular es un fenómeno que es característico de las grandes urbes y también ahora presente en ciudades de tamaño medio. Vemos que siempre copa las portadas de los diarios, es un problema que preocupa y suscita como comentarios de la opinión pública. Y además el problema se ha intensificado en los últimos años con el crecimiento del parque automotriz. Un estudio que se realizó en SECTRA estableció que para el periodo 2010-2015 se verificó un 30% de aumento de la tasa de motorización para un conjunto de ciudades que se componen el 80% de la población urbana del país. Eso tiene un efecto de un crecimiento del 23% de viajes en vehículo privado y la contracara de eso es una caída del 9% de viajes en transporte público, aún con la inyección de recursos como subsidio de la tarifa. Si a eso le sumamos que la tasa de motorización del país es aún baja respecto a su ingreso per cápita, solo podemos esperar que el problema se agrave. Y entonces el desincentivo al uso del automóvil particular ha sido declarado como uno de los principales objetivos de la política de transporte del Estado de Chile. Se lo declaran documentos como el Plan Maestro de Transporte Santiago 2025, que se generó en el año 2013, el informe de promovilidad que se generó en el año 2015, incluso la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 2014, menciona que uno de los objetivos principales debe ser el desincentivo al uso del automóvil particular. Existe un pool de medidas que apuntan a este objetivo. Funcionamiento, medidas como de mejora del transporte público, mejora de modos no motorizados, tarificación vial, como ocurre en algunas ciudades del mundo, y la más utilizada en realidad es la restricción vehicular. La restricción vehicular sí tiene algunos beneficios en el corto plazo solamente, pero ya en el mediano y largo plazo induce a una compra del segundo vehículo y se ha verificado entonces que produce más perjuicios que mejoras a la operación del sistema de transporte. Entonces, la propuesta que analizamos es una que puede entenderse como un sistema híbrido entre una restricción vehicular y tarificación vial. Fue propuesto por Daganzo y García en el año 2000. Básicamente es cobrar una tarifa, un pase diario o un pase por algún periodo del día por el uso del vehículo particular a cierto porcentaje de usuarios. Es decir, se establece unos dígitos
que tienen restricción vehicular y no tienen la posibilidad de pagar para levantar esa restricción, o puede entenderse también como un sistema de tarificación vial a un cierto porcentaje de usuarios. Las ventajas de la medida es que la posibilidad de pagar, a pesar de tener restricción vehicular, inhibiría la compra de un segundo auto, y con eso entonces los, eh, los desbeneficios de la restricción vehicular pura se inhibirían. Se reducen los vehículos en circulación y los tiempos de viaje, y con eso se perciben mejoras en variables servicios tanto de los modos privados y públicos. Además, el pago de este pase diario genera una recaudación que permite inyectar nuevos recursos al sistema de transporte público. Permitiría, por ejemplo, aumentar la oferta o reducir la tarifa. Además, la restricción vehicular por dígito es una medida que ya es conocida por la población. Aquí se aplica en Santiago como medida de control de la emisión de contaminantes. Entonces, la población ya está en cierta medida acostumbrada a la medida, sabe cómo funciona, pero además es percibida como equitativa, a diferencia de lo que podría pasar con un sistema como de tarificación vial. La restricción vehicular es percibida como equitativa porque en realidad le toca a todo el mundo en algún momento. Para nuestro análisis, que realizamos a través de un modelo de equilibrio simultáneo Strauss, requerimos caracterizar los hogares e ingresos de los hogares para ver la población afectada por la medida. O sea, en el mapa que vemos acá está la distribución de hogares según ingreso para la región metropolitana. Para el año 2020 estimamos poco más de 2 millones de hogares que se distribuyen como aparece en la tabla. La mayoría de los hogares, un tercio de los hogares, están dentro del ingreso medio, que va desde un límite de 500.000 pesos a 1 millón de pesos como ingreso promedio. Y como ya es conocido, en realidad los hogares de ingreso medio alto y alto se concentran en el sector oriente de la capital. Si vemos la distinción de hogares con auto y sin auto por estos niveles de ingreso, vemos que los niveles de ingreso bajo y medio bajo, la mayoría de los hogares no tienen auto, no tienen acceso a auto. Estos datos fueron estimados a partir de información recopilada con la encuesta de origen-destino para Santiago. Lo relevante es que más de la mitad de los hogares son cautivos de transporte público, entonces no estarían afectos a la medida. Y la mayoría de los hogares afectos a la medida se concentran en los ingresos medio alto y alto. En el mapa que vemos en pantalla, vemos el porcentaje de hogares sin auto, que la mayoría de ellos se concentra fuera del sector oriente de la ciudad. Es decir, en los sectores que están más alejados del centro de actividades, la mayoría de la población es cautiva de transporte público y solo percibiría los beneficios de la medida. Las variables de diseño de esta medida de restricción con derecho a pago, que nosotros podemos incorporar en nuestro análisis, son 4: la cantidad de dígitos, el área restringida, el periodo de restricción y el valor del pase. Para nuestro análisis nosotros consideramos 4 dígitos al día, es decir, uno tendría 2 días a la semana con restricción. El área restringida consideramos el Gran Santiago más las comunas de Colina y Lampa. El periodo de restricción lo consideramos diario. En algunas otras alternativas podría ser un periodo que se cobre por un periodo del día, por ejemplo en las horas punta solamente. Pero experiencia en otras ciudades del mundo que tienen restricciones vehiculares por periodos del día, finalmente han terminado extendiendo el periodo del día porque los viajes se cambian de horario, y entonces
la congestión, digamos, se traspasa a otra hora del día. Y el valor del pase lo estimamos en 10.000 pesos diarios, que está en relación con el análisis que realizó Juan Pablo Montero y otros investigadores, donde el valor del pase lo fijaba en torno a los 9.000, 9.500 pesos diarios. Nosotros, ¿cómo estimamos este valor? El valor del pase corresponde a la externalidad promedio generada por un vehículo en hora punta, es decir, estimamos la diferencia entre el costo marginal y el costo medio, medida en minutos, y consideramos todos los pasajeros de la red, tanto de modos privados y modos públicos, y valoramos este aumento del tiempo de viaje con el valor social del tiempo, que para el año 2020 está en 2.327 pesos por hora. Eso nos dio un valor total de la externalidad generada en un periodo punta, y entonces estimamos cuál es la externalidad promedio generada por un vehículo. Los principales resultados de este esquema, que sería una restricción de 4 dígitos y la posibilidad de levantar la restricción con un pago de 10.000 pesos, son los que voy a mostrar a continuación. En el gráfico vemos los vehículos en circulación en el periodo punta para cada uno de los niveles de ingreso. En azul vemos los vehículos que no estarían afectos a restricción, y en verde los vehículos que estarían afectos a la restricción con la posibilidad de pagar por eximirse de ella. Y en el caso de cobrar un pase diario plano, digamos, todos los vehículos pagan 10.000 pesos, vemos que el 14% de los vehículos salen de circulación y se logra una recaudación de alrededor de 2.000 millones de pesos. Este es un valor referencial porque no están considerados los costos de implementación de la medida, por ejemplo, costos de fiscalización de la medida, que son clave para el éxito de ella, pero dan un valor referencial según estimaciones hechas por Juan Pablo Montero, permitirían reducir hasta un 30% de la tarifa del transporte público. Otro de los resultados relevantes es que en las categorías bajo y medio bajo son muy pocos los usuarios que están dispuestos a pagar el pase, y la mayoría de esos usuarios salen de circulación. Y en la categoría de ingreso alto, en realidad la mayoría de los usuarios, gran parte de los usuarios, casi todos están dispuestos a pagar el pase. Uno de los principales impactos de la medida son obviamente los tiempos de viaje al reducir los vehículos en circulación. Y en el mapa que vemos acá en pantalla están una estimación de los tiempos de viaje hacia Santiago Centro en una situación sin restricción, y el área coloreada representa el territorio desde el cual es posible acceder a Santiago Centro en un rango de hasta 1 hora de viaje. En una situación con pase diario donde sale estos vehículos de circulación, esta área aumenta considerablemente, y con esto podemos estimar también la población beneficiada por la medida. Se verificó en nuestra simulación una reducción del tiempo de viaje promedio de vehículos livianos en torno a un 8%. La reducción del tiempo de viaje en buses es de alrededor de un 7% en promedio, y eso permite una reducción del costo de operación del sistema de buses en alrededor del 5%. Hasta acá hemos analizado una restricción con pase diario con un cobro plano, es decir, todos los usuarios pagarían el mismo valor. Sin embargo, sabemos que eso se aleja un poco de un esquema óptimo, que sería que cada uno pagara por la externalidad que efectivamente provoca. Tratando de acercarnos a este óptimo,
hicimos un análisis de la distribución espacial de la externalidad que se genera. En el mapa vemos un gráfico del flujo vehicular en hora punta y la relación flujo versus capacidad, que nos da un índice de la congestión que se genera, y vemos que la mayoría de la externalidad se genera dentro del sector centro y centro-oriente de la región metropolitana. Si valoramos entonces la externalidad en cada macrozona, vemos que el 45% de la congestión se produce en la zona centro. Pero eso es porque la mayoría de los viajes van a este sector de la ciudad. Ahora, si hacemos una redistribución de la externalidad, dependiendo de dónde está el origen del viaje, es decir, un vehículo con origen en la zona sur es responsable de la externalidad tanto en la zona sur como en la zona centro o todas las zonas por las que cruza, vemos que la externalidad se redistribuye de la manera en que se muestra en el gráfico, y entonces el sector oriente de la capital quienes son responsables de un tercio de la externalidad generada. Esto nos da una idea entonces de cómo debiésemos tender hacia un esquema de cobro que no sea plano, que permita acercarnos al óptimo social. Los datos anteriores nos permiten establecer que un viaje en vehículo con origen en la zona oriente provoca más de 2 veces la externalidad de un viaje en vehículo con origen en la zona norte, un poco menos de 2 veces la externalidad de un viaje en vehículo con origen en la zona poniente, 3 veces la externalidad de un viaje con origen en la zona centro, 2 veces la externalidad de un viaje en vehículo en la zona sur, y un poco más de 2 veces la externalidad de un viaje con origen en la zona suroriente. ¿Qué nos indica esto entonces? Que el pase diario que perciben los viajes con origen en la zona oriente debe ser por lo menos el doble del resto. Y esa sería una manera de acercarnos al óptimo. Así tratamos de indexar entonces en nuestra recomendación para esta política el valor del pase a algún indicador que tuviera relación con el origen del viaje. ¿Cómo tarificar entonces incorporando esta distribución espacial? Y nuestra propuesta fue fijarnos en la antigüedad promedio del parque vehicular al año 2013. Analizando la antigüedad promedio del parque vehicular, vemos que los comunas del sector oriente en promedio tienen parques vehiculares de menor antigüedad. Por ende, podríamos indexar el cobro del pase diario a la antigüedad del vehículo. En el esquema que analizamos, propusimos un cobro de 15.000 pesos para los vehículos más nuevos y fuimos reduciendo el valor del pase diario a medida que el vehículo se volvía más antiguo. Si simulamos este esquema alternativo de cobro, vemos que obtenemos unos resultados similares a una alternativa de un pase diario plano, pero ahora hay un enfoque redistributivo de la medida, es decir, aquellos que más congestionan entonces pagan un pase mayor y nos acercamos entonces al óptimo. Finalmente, las conclusiones del análisis. Primero, que dada la distribución espacial de la externalidad generada por el uso del automóvil, el esquema de cobro debería contemplar cobros diferenciados que se acercan al óptimo. Nosotros propusimos asociado a la antigüedad del vehículo. Pudiesen haber otros también, pero debiese ser un esquema de cobro diferenciado. El esquema de cobro que se utilice depende del objetivo que persiga la medida. Nosotros analizamos como principal objetivo la disminución de la congestión y eso nos llevó a plantear un esquema como el que acabo de mencionar. Pero el objetivo también puede ser reducción de emisiones y entonces uno pudiese pensar en pases diarios
según la tecnología del auto, o tal vez autos que tengan cierta antigüedad no pueden pagar el pase porque contaminan más, o por ejemplo en los meses de mayor contaminación nadie puede pagar el pase, distintos esquemas con ese objetivo. Y si el objetivo fuese la recaudación, también el esquema de cobro podría ser distinto. Hay un ejemplo de esquema de cobro que se hizo en Cali, donde se esperaba una alta recaudación, pero al no lograrse lo estimado, se bajó el valor del pase diario y con ello se logró la recaudación que se esperaba, pero no tuvo efecto tan importante en la disminución de la congestión. Los factores que condicionan el éxito de la medida son, primero, la posibilidad de fiscalización y las multas asociadas al no pago del pase, y ello podría entonces impactar en la recaudación si es que los costos de fiscalización son importantes, pero es clave para el éxito de la medida. También la simpleza del esquema de cobro, es decir, que el usuario sepa con anticipación que el valor del pase que tendrá que pagar, y también la facilidad de adquisición del pase previo a su uso, es decir, no nos sirve para la medida un esquema de cobro como las autopistas que me cobran después de haber hecho el viaje, sino que yo requiero adquirir el pase previo a usar el vehículo. Lo que se propuso fue un sistema como una página web donde uno pudiese adquirir el pase, o también se puede pensar en esquemas donde uno paga mensualmente, por ejemplo, para circular los días que le toca restricción, o incluso un cobro anual. Y un factor muy importante que condiciona el éxito de la medida es incorporar la recaudación al funcionamiento del sistema de transporte público. El estudio de Juan Pablo Montero mostraba que se maximizaba el bienestar social solo cuando lo recaudado iba a reducciones de tarifa o aumentos de oferta de transporte público. O sea, uno de los peligros de la medida es que generando este nuevo monto de recaudación se disminuya el subsidio que ya se entrega al transporte público, y en ese caso la medida pierde gran parte de sus beneficios. Existe formas de que lo recaudado no tenga un tono, digamos, positivo, sino que se parezca más a la figura legal con la que se recaudan los permisos de circulación, y de esta forma no sea, digamos, no se puede utilizar en fines de transporte. Y por último, la medida debe formar parte de un conjunto de acciones que apuntan a mejorar el sistema de transporte, y no la planteamos como la bala de plata que soluciona todos los problemas, sino que se complementaría con otras medidas como políticas de estacionamiento, promoción de modos más eficientes como transporte público, modos no motorizados, y también acciones sobre el sistema de actividades o la localización de los servicios y hogares dentro de la ciudad. Incluye también una diapositiva con las referencias que utilizamos para el trabajo, por si alguien quisiera profundizar un poco más en los aspectos que se han estudiado respecto a esta medida. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante tu presentación. Ahora voy a dar el paso o el espacio para algunas preguntas, para que pregunten a viva voz. Si hay alguien. Rodrigo está levantando el lápiz. Dale, Rodrigo. Gracias, Felipe. Muy buena tu presentación. Tengo dos preguntas bien específicas. ¿Valoraron cuánto es el traspaso de pasajeros desde los automóviles al transporte público, sobre todo en el estrato medio-bajo?
donde aproximadamente disminuye un 35% el uso del auto, porque esas personas necesariamente van a tener que subirse a un transporte público que ya está saturado, que está llevando en hora punta entre 6 y 7 pasajeros por metro cuadrado. Digo esto porque la restricción, que cualquier restricción vehicular es una medida inmediata, o sea, la podemos aplicar mañana, pero el mejoramiento del transporte público, ya sea en frecuencias o ya sea en velocidades, son medidas de ya a mediano plazo. O por ejemplo, no sé, comprar un bus no es comprarlo mañana justo cuando yo hago la medida de restricción. Esa es la primera. Y la segunda es en el gráfico en que tú muestras los valores del grado de saturación en la ciudad, que los muestra en rojo. La verdad es que ese rojo es, yo diría, no tan rojo, porque está mostrando un 75% del grado de saturación, que digamos sería un sueño tenerlo en la ciudad. ¿Ya? Normalmente los grados de saturación que que están ocurriendo en Santiago son del orden del 90 al 100% en las intersecciones. Eh, entonces, lo que tú mostraste, la verdad, es una situación bastante optimista, eh, que a lo mejor analizando, poniendo los datos de grados de saturación más altos, podría cambiar esa imagen de las ciudades. Probablemente se verían mucho más arcos en rojo, pero es solamente un comentario respecto a los valores a usar para hacer esa comparación. Gracias. Gracias, Rodrigo. Respecto a la primera pregunta, nuestra simulación advierte que el primer modo al que se cambian los usuarios de vehículos sería ir como acompañante en otro vehículo. Eso, si tienen un vehículo disponible en el hogar, que serían los estratos más altos, sería lo más probable que hagan. Sabemos que en los estratos bajos probablemente hay solo un auto disponible por hogar, y entonces el traspaso sería hacia el transporte público. Y en ese caso, dado los aumentos de velocidad en superficie, los aumentos de pasajeros, por ejemplo, en líneas de metro, no eran tan importantes, salvo en un par de líneas donde la afluencia subía, en la línea 3, línea 4 subía cerca de un 10%. Me parece que la línea 3 subía cerca de un 10%. Pero para el resto de la línea se mantenía en magnitudes similares. También la reducción de los tiempos de viaje en superficie permite entonces reducir los tiempos de ciclo de buses y permitir, digamos, operar con una menor flota. ¿Ya? Eso es lo que tenemos nosotros considerado en nuestro análisis, pero podríamos suponer que toda la flota entonces sigue operando igual y podemos reducir entonces los tiempos de espera de los usuarios. No hicimos un análisis tan detallado en qué puntos en particular aumentan las afluencias de pasajeros, pero los datos nos permiten hacerlo y anticipar ciertos sectores donde debería reforzarse la operación de buses. Y por supuesto que son aspectos más en detalle de la medida que son pertinentes de analizar. Lo que desarrollamos en ese momento fue, digamos, argumentos como para impulsarla, ¿no? Una vez como cuando ya la alternativa, o sea, la medida está próxima a implementarse, o no próxima a implementarse, pero ya se ha decidido que se implementa, entramos en esos detalles más como operacionales. Y respecto a lo del gráfico, tienes razón, sí, fui como un poco optimista en poner ese valor. Creo que lo decidí más que nada para efectos de ilustrar nomás el dato dentro de un mapa tan grande como de la región metropolitana. Pero, claro,
los grados de saturación son mucho mayores que eso y están como se encuentran en varios puntos de la red, pero lo relevante para el análisis es que se concentran principalmente en la zona centro-oriente, y entonces eso permitía reestimar esta distribución de la externalidad y reconocer que un viaje con origen en el oriente congestiona por lo menos el doble que un viaje con origen en cualquier otra parte, y entonces merece que el pase diario tenga un mayor valor para ello. Correcto, gracias. ¿Más preguntas? Tenemos tiempo, somos las 19:17, tenemos planificado terminar a las 7:30. No sé si hay alguna otra consulta, ¿alguien más? Marisol. Hola Felipe, súper interesante el trabajo, qué lástima que no haya continuado y no haya como un update de lo que se hizo hace un tiempo atrás. Igual es súper complicado el tema, porque es básicamente un cobro adicional por circular. O sea, si tú estás pensando en cobrar 10.000 pesos 2 veces a la semana, significa que alguien que ocupe el auto les vaya a cobrar 80 lucas adicionales al mes. Y eso se percibe como un impuesto. O sea, básicamente la gente lo ve así porque no lo asocia a cuánto está conduciendo ni a dónde va, a diferencia de la tarificación vial, sino que es como un cobro inmediato. Entonces yo no sé si como parte del análisis que hicieron se conversó ese tema de cómo generar algún tipo de aceptabilidad de esta medida para la gente que al final es la que va a terminar pagando, porque por mucho que sean del oriente o tengan plata, igual es un cobro adicional al cual la gente no está acostumbrada. Si es básicamente eso, es el cambio de mentalidad de no pagar nada a pagar algo. Claro, la aceptación de la medida tiene varios detalles, digamos. Pero en realidad el estar afecto a una restricción vehicular es algo que ya como es conocido, y eso se percibe como equitativo, pero ahora te da la posibilidad de que si tú realmente quieres hacer el viaje y es muy importante para ti, puedes pagar para eximirte de ese cobro. Pero por otro lado, cuando en Santiago tuvimos episodios de emergencia ambiental y entonces hubo restricciones de más de 2 dígitos, incluso digamos que hasta 4 dígitos, se percibieron mejoras en los tipos de viaje, y también hay mediciones de eso. Creo que la percepción también de quienes viajamos durante todos esos días también fue de que el sistema operaba mejor. Entonces la apuesta también es que si bien hay un par de días que tienes que dejar el auto en la casa, el resto de los días viajas a velocidades mucho mayores, y para los usuarios de transporte público percibirían también mejores tiempos de viaje, y es importante entonces que lo recaudado vaya en mejorar la oferta y también en reducciones de tarifa. Eso es clave para que la medida maximice el bienestar social. Si lo recaudado no puede, digamos, incorporarse al sistema de transporte público y se pierde en una bolsa de impuestos, entonces la medida se muere y es percibida básicamente como un impuesto más. La gracia es que tú percibas que si vas a pagar, ese pago también se ve reflejado en un mejoramiento del sistema. El valor también de 10.000 pesos parecía alto, pero tiene relación con el valor de la externalidad que estimamos. En Cali, por ejemplo, el valor es menor, son como 6.000 pesos chilenos, pero tampoco tengo un detalle de cómo estimar ese valor, porque también el valor del pase podría estar definido por un aspecto no técnico como el que tratamos de levantar nosotros. Pero es parte de las variables de diseño de la política también. Lo que queríamos nosotros también levantar es que hay que pensar en un sistema de cobro que, si bien fuera simple, fuera diferenciado para según lo que cada viaje congestiona.
Gracias, Felipe. Vamos a pasar a la ceremonia de incorporación de Felipe a la sociedad. Y para ello, Marisol Castro te va a entregar el diploma que acredita la incorporación. Marisol. Felipe, acá está tu diploma, ¿lo ves? Sí, lo veo. Muy bien. Bueno, te doy la bienvenida Claro. a nombre de la directiva de Xochitran. Estamos muy contentos de tenerte como un nuevo socio, aunque es nuevo socio entre comillas, porque tú ya has venido participando en la sociedad desde marzo, abril, cuando te incorporaste al grupo COVID, así que de todas maneras creemos que vas a hacer un gran aporte, que lo vas a seguir siendo, y no solamente a la Xochitran, sino que también a la ingeniería de transporte. El trabajo que tú estás realizando de área metodológica es súper interesante. Siempre yo veo que están tratando de mejorar la forma en que se hace transporte en el país, entonces yo creo que esa visión también es parte de lo que nosotros queremos como Xochitran, así que estamos confiados en que vas a hacer un gran aporte a nosotros, igual que Alejandra, claramente. Así que un aplauso para Felipe. Bienvenido. Muchas gracias, Marisol. Sí, también muy contento de pertenecer a la sociedad. Mi oportunidad de haber trabajado en marzo fue muy enriquecedora, y creo que con los distintos miembros de la sociedad con los que he tenido oportunidad de interactuar en algún momento siempre se aprende bastante, así que muy agradecido por la oportunidad, por este reconocimiento también. Ok, bueno, Marisol ya te dio la bienvenida. Nuevamente, y con esto damos por terminada la ceremonia.